Lección 31. ¿Qué número multiplicado por menos 3 cuartos da 2 tercios? Páginas 68 y 69, secuencia 10, conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran cantidad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Lección 31 perteneciente a la secuencia número 11. ¿Qué número multiplicado por menos 3 cuartos da 2 tercios? Actividad 1. Trabaja en pareja. Anoten el factor faltante en cada multiplicación. Para este apartado vamos a ver qué número multiplicado por un cuarto es equivalente a un tercio. Recuerden que las multiplicaciones son de forma directa, es decir, numerador por numerador para que me dé el numerador y denominador por denominador para que me dé el denominador. O dicho de esta forma, número de arriba por número de arriba y número de abajo por número de abajo. Entonces, para ver qué número multiplicado, si se fijan, el 4, al multiplicarlo por algo va a ser mayor que 3. Entonces, esta fracción de un tercio hay que duplicarla. Por ejemplo, 1 por 2, 2. Y 2 por 3, 6. Entonces, ¿podemos encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 6? No. Entonces, hay que seguir multiplicando. Doblando la fracción. Entonces, en vez de 2 sextos, el doble de 2 va a ser 4. Y el doble de 6 va a ser 12. Ahora sí, ¿podemos encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 12? Efectivamente. Que en este caso sería el número 3. Y un número que multiplicado por 1 me dé 4 sería el número 4. Entonces le escribimos aquí 4 tercios. Y verificamos. 1 por 4, 4. Y 4 por 3, 12. Y si vamos haciendo la fracción simplificada, la mitad de 4, 2, la mitad de 12, 6, la mitad de 2, 1 y la mitad de 6, 3. Entonces, de esta forma, al multiplicar un cuarto por 4 tercios es igual a un tercio. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que efectivamente esta sea la respuesta? Vamos a convertir a decimales para comprobar. Esto que hagamos únicamente con la opción A, lo vamos a hacer únicamente con la opción A. Y ese mismo procedimiento ustedes lo pueden hacer con todas las demás opciones para poder comprobar. Entonces, un tercio que tenemos aquí, si dividimos 1 entre 3, vamos a obtener 0.33. Ese sería mi resultado. Y 1 entre 4 nos da 0.25. Por 4 tercios que pusimos aquí. 4 entre 3, 1.33. Y si multiplicamos 0.25 por 1.33 periódico, vamos a obtener 0.33. Entonces, efectivamente, esta respuesta es correcta. Nada más como retroalimentación, convertimos un cuarto a decimal y me da 0.25. Convertimos 4 tercios que obtuvimos a decimal y me da 1.33. Y convertimos un tercio a decimal y obtenemos 0.33. Entonces, al multiplicar los decimales obtenemos 0.33 y de esta forma comprobamos que 4 tercios en la opción A es correcto. Vamos a la opción B. Entonces, un número que multiplicado
por 2 me dé 3, entonces no se va a poder. Necesitamos doblar la fracción. Entonces el doble de 3 es 6 y el doble de 10 es 20. Esto de doblarlo lo hacemos para obtener una fracción equivalente porque están simplificadas. Están simplificadas a su valor o sus números más pequeños. Pero si 3 décimos es exactamente igual a 6 veinteavos. Entonces, ahora sí, un número que multiplicado por 2 me dé 6 sería el número 3. Y un número que multiplicado por 5 me dé 20 es el número 4. Y si multiplicamos 3 por 2, obtenemos el 6. Y si multiplicamos 4 por 5, obtenemos el 20. Entonces, mi respuesta de 3 cuartos sería 6 veinteavos. Pero al simplificar la fracción, obtenemos los 3 décimos que aquí en esta parte aparecen. Vamos con la opción C. Me dice un número que multiplicado por 2 me dé 5. Entonces no podemos. 2 por 2 da 4, 2 por 3 da 6. Entonces hay que doblar la fracción. Entonces en vez de 5 sextos van a ser 10 doceavos. Y le agregamos el menos que aparece al principio. Entonces si nos vamos a la multiplicación de los signos o la ley de los signos, recuerden que signos diferentes da negativo. Entonces ya tenemos negativo aquí. Esta que vamos a poner aquí va a ser positiva. Entonces, ahora sí, 2 por cuánto me da 10, 2 por 5. Entre 3 por cuánto me da 12, por 4. Y ahora sí comprobamos, 2 por 5, 10, y 3 por 4, 12. Y le agregamos el signo de menos, que es el mismo que tenemos aquí. La mitad de 10 me da el 5 y la mitad de 12 me da 6. Entonces mi respuesta, 5 cuartos. Vamos con la opción D. Un número que multiplicado por 1 me dé 3. En este caso tenemos el número 3. 3 por 1, 3. Y un número que multiplicado por 2 me dé 8. En este caso es el 4. 3 cuartos. Si se fijan, en este caso también esta fracción tiene que ser positiva porque positivo por el negativo que tenemos aquí es exactamente igual a negativo. Comprobamos 3 por 1, 3 y 4 por 2, 8. Vamos con la opción E. Si se fijan, mi resultado es positivo. Recuerden que cuando no aparece el signo al principio es positivo. Entonces tenemos una que empieza con negativo. Entonces negativo por cuánto me da positivo, tiene que ser por negativo. Entonces mi resultado de aquí va a empezar con negativo. Y escribo la rayita para mi fracción. Dice, ¿qué número multiplicado por 4 me da 3? Entonces no tenemos. Vamos a... No nos puede dar, tendríamos que doblar la fracción. Entonces sería 6 décimos. Y como 6 décimos tampoco es un número, seguimos doblando. El doble de 6 es 12 y el doble de 10 es 20. Entonces ahora sí podemos encontrar un número que al multiplicarse por 4 me dé 12, que en este caso es el número 3. 3 por 4, 12. ¿Y cuánto por 5 me da 20? Por 4. Comprobamos. 3 por 4, 12. Y 4 por 5, 20. Entonces, al simplificar 12 entre 20, la mitad sería 6 entre 10 y la mitad 3 entre 5, que es el numerito o la fracción que se nos solicita. Vamos con la opción F. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 1? En este caso no tenemos. Y nos vamos a pasar a doblar la fracción. El doble de 1 va a ser 2 y el doble de 4 va a ser 8. ¿Tenemos algún número que al multiplicarse me dé 5 por cuánto me dé 2? No. Entonces tiene que ser un número muchísimo mayor. Entonces vamos a multiplicar por 5 cada uno de estos valores para poder llegar a mi fracción. 5 por 2, 10. Y 5 por 8, 40. Recuerden que para
una fracción hacerla más grande, más pequeña, basta con multiplicarla o dividir ambos términos, ya sea numerador y denominador, por el mismo número. Si se fijan, primero multipliqué por 2. 1 por 2, 2. 1 por 4, 1 por 2, 2 y 4 por 2, 8. Ahora, si yo lo multiplico por 2, voy a obtener 4, pero todavía me falta, entonces lo voy a multiplicar por 5. 2 por 5, 10 y 8 por 5, 40. Ahora, con esta fracción que obtuve, ahora sí ya puedo encontrar mi resultado. 5 por cuánto para que me dé 10. Tiene que ser 5 por 2. Y 8 por cuánto para que me dé 40 por 5. Ahora sí, 5 por 2, 10 y 8 por 5, 40. Pero si se fijan, mi fracción es positiva y aquí tengo negativo. Entonces le agrego el negativo para que negativo por negativo me dé positivo. Opción G. 4 séptimos por cuánto para que me dé 1. Cuando una fracción hay que multiplicarla y queremos obtener como tal el valor número 1, el único procedimiento que tienes que hacer es voltear los números. El denominador iría arriba y el numerador iría abajo. Porque si te fijas, 4 por 7 vamos a obtener 28. Y 7 por 4, 28. Y 28 entre 28, 1. Y esto mismo me está solicitando en esta parte de aquí. Entonces los volteamos. En la parte de arriba iría el 5 y en la parte de abajo iría el 9. 5 por 9, 45 y 9 por 5, 45. 45 entre 45 obtenemos 1. Pero este 1 es positivo considerando que aquí tenemos un negativo. Entonces, ¿negativo por cuánto? Por negativo. Menos por menos, más. Recuerden que este de aquí es el número 9. Validen sus resultados con el resto del grupo. Comenten si para encontrar el factor faltante usaron la división y si para resolver las divisiones multiplicaron el dividendo por el recíproco del divisor. Entonces, aquí ustedes van a comentar cómo es que llegaron a resolver este tipo de fracciones. Entonces, yo les dije que como la fracción primera por cuánto para encontrar la fracción del resultado no me permitía, tenía que ir doblando las fracciones hasta encontrar una que sí me permitiera multiplicar. Trabaje con un compañero, consideren las multiplicaciones de la actividad anterior y formulen 2 divisores para cada multiplicación. Anótenlas en la tabla. La primera fila está resuelta. Si se fijan, únicamente aquí hay que copiar lo que pusimos en la lección anterior. En la actividad número 1. Entonces, para que no me vayan a preguntar que de dónde lo saqué, ustedes ya lo tenemos en la actividad 1. Únicamente hay que copiarlo. En la opción B obtuvimos 3 cuartos. En la opción C obtuvimos 5 cuartos. En la opción D obtuvimos 3 cuartos. En la opción E obtuvimos menos 3 cuartos. En la opción F obtuvimos menos 2 quintos. En la opción G, 7 cuartos. Y en la opción H, menos 5 novenos. Entonces, estas fracciones de aquí son las mismas de la actividad número 1, que son todas las que pusimos aquí en las rayitas en los espacios vacíos. Entonces, una vez que las copiamos y las pasamos, ahora sí podemos pasar a la primera división. Si se fijan, en la primera división nos aparece un tercio, es decir, el resultado, entre un cuarto, que sería entre el primero. Entonces, si lo hacemos por marquitas, para no confundirnos, esta de aquí es exactamente esta de aquí. Entonces, el paso número 1
sería escribir el resultado. Paso número 2, escribir el primer término entre el primer término. Y el resultado, en este caso, sería el segundo término de mi multiplicación. Ese sería mi resultado. Entonces, en este orden las vamos a ir pasando. Entonces, pasamos. La primera es el color azul, entonces serían todos los resultados. Entonces tenemos aquí que sería 3 décimos. La siguiente sería menos 5 sextos. Y le agregamos el entre. Lo voy a ir haciendo de los colores. La siguiente sería menos 3 octavos. La siguiente 3 quintos. La siguiente 1 cuarto. Siguiente el número 1. Siguiente el número 1. Ahora ya terminé con los azules. Voy ahora con los de color verde. Entonces tenemos que el color verde es todas las fracciones que tenemos al principio. Entonces sería 3 cuartos menos 2 tercios las que estén con opción de menos hay que ponerlas entre paréntesis para que se nos haga más sencillo. Entonces la siguiente es 3 cuartos la siguiente menos 3 cuartos. Siguiente, menos 2 quintos. Perdón, menos 5 octavos. Siguiente, 4 séptimos. Y por último, menos 5 novenos. Ahora sí, pasamos a la opción de color negro, que es todas las fracciones que tenemos en medio, antes del signo igual. La primera sería 2 quintos. Después, 5 cuartos. Después, menos 1 medio. Como aquí este medio ya no hay que multiplicarlo ni dividirlo por nada, ya no es necesario escribir los paréntesis. La siguiente, menos 4 quintos. Después, menos 2 quintos. Enseguida, 7 cuartos. Y por último, menos 9 quintos. Muy bien. Esto es para completar la primera división. Ahora vamos con la segunda división. Entonces, en la segunda división nos marca, lo vamos a hacer en colores morado. El 1 tercio, si se fijan, continúa siendo el tercer término. Entonces, estos hay que irlos pasando. Nos vamos a ir paso por paso. Todos estos sería mi primer número de mi segunda división, que pasó exactamente igual que en la primera división. Los resultados serían
el principal, el número primero, el primer número. Entonces tenemos 3 décimos. Si se fijan, también esta inició con 3 décimos. Menos 5 sextos. Estos me faltó agregarle los paréntesis. Menos 5 sextos. Menos 3 octavos. Tres quintos. Un cuarto. 1. Y nuevamente el número 1. Ahora, el segundo término o el segundo número o la segunda fracción es la de 4 tercios. Si me voy aquí, corresponde a los valores que yo puse de color negro. Entonces vamos a iniciar con 2 quintos. Luego sería 5 cuartos. Después menos 1 medio. Después menos 4 quintos. Mi siguiente valor de negro sería menos 2 quintos. Enseguida 7 cuartos. Y por último, menos 9 quintos. Ahora sí, pasamos a la última parte. La última parte nos dice que sería la de 1 cuarto. Si me vamos aquí, es la de color verde. Todos los resultados de verde hay que ponerlo en la última columna. Entonces sería, iniciamos con 3 cuartos. Después menos 2 tercios. Tres cuartos. Menos 3 cuartos. Menos 5 octavos. 4 séptimos. Y por último, menos 5 novenos. Entonces, todo esto que acabamos de hacer significa que las multiplicaciones, por ejemplo, 1 cuarto por 4 tercios es igual a 1 tercio, 3 cuartos por 2 quintos es igual a 3 décimos y así sucesivamente. Y si nosotros dividimos 1 tercio entre 1 cuarto, obtenemos 4 tercios y todas las demás así mismo. Y por último, 1 tercio entre 4 tercios igual a 1 cuarto y así todo lo demás. Entonces, podemos comprobar una de cada una, que en este caso vamos a tomar la primera y con la explicación de esas ustedes pueden continuar las demás, los mismos procedimientos. Si multiplicamos 1 por 4 obtenemos 4, entre 4 por 3 obtenemos 12. Recuerden que la mitad de 4 es 2, la mitad de 12 es 6, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Y si se fijan, al yo multiplicar todo eso voy a obtener 4 entre 12, que es exactamente lo mismo que 2 entre 6 y que 1 entre 3, o 2 sextos y 1 tercio. Ahora vamos con las divisiones. Las divisiones recuerden que es cruzado. Sería 1 por 4, 4, y lo ponemos arriba. Y 3 por 1, 3, y lo ponemos abajo. Entonces también está bien. Entonces tenemos aquí otra vez 1 por 3 y arriba el 3. Entonces no lo pusieron, lo pongo aquí. Y 3 por 4, 12. Y va en la parte de abajo. Si se fijan, este no le podemos sacar mitad al de arriba, pero al de abajo sí.
Entonces, para que podamos proceder, tiene que ser mitad tanto arriba como abajo, pero no se puede. Entonces, hay que dividirlo entre 3. 3 entre 3, 1. Y 12 entre 3, 4. Entonces, si tanto en el numerador como el denominador se puede hacer lo mismo, sí podemos proceder, si no, no. Entonces, un cuarto es exactamente lo mismo que un cuarto. Entonces, recuerden que las multiplicaciones son directas y las divisiones son cruzadas. Anota la multiplicación que corresponde al título de la lección y la división que permite contestar a esa pregunta. Entonces, la multiplicación dice que menos 3 cuartos, o más bien, hay que leer el título. ¿Qué número multiplicado por menos 3 cuartos por ese número que no sabemos me da 2 tercios? Y la división quedaría 2 tercios entre ese número igual a, perdón, déjale borro aquí. Dos tercios, que es mi respuesta, entre el primero, que sería menos 3 cuartos, es igual a ese número. Entonces, como no sabemos cuál número me permite multiplicar, pero sí tenemos la división ya formulada, entonces podemos proceder a resolver la división. Entonces lo voy a hacer de este lado. 2 tercios entre menos 3 cuartos. Entonces, si se fijan, uno es positivo y otro negativo, entonces mi resultado es negativo. Recuerden que las divisiones es cruzada. 2 por 4, 8. Y lo ponemos en la parte de arriba o en el numerador. Y 3 por 3, 9. E iría en la parte de abajo o en el denominador. Y mi respuesta sería menos 8 novenos. Entonces, aquí en este signo de pregunta es menos 8 novenos. Y en este también es menos 8 novenos. Entonces, ahora sí, ¿qué número multiplicado por menos 3 cuartos me da 2 tercios? La respuesta es menos 8 novenos. Valide tus respuestas con el resto del grupo. Comenten cómo resolvieron la división de la actividad anterior. Entonces, aquí en los comentarios la división es resolver la cruzada. Pero primero multiplicamos los signos. Entonces, paso número 1, multiplicar los signos. Positivo por negativo, obtenemos negativo. Paso número 2, realizar ahora sí la división, que en este caso es multiplicar, pero cruzado. Si se los hago con flechas de colores, sería numerador por denominador y se escribe en el numerador. Y denominador por numerador y se escribe en el denominador. Anota el factor faltante en cada una de estas multiplicaciones. Entonces, en este caso, vamos a realizar la operación inversa de lo que aquí me está pidiendo. Entonces, me está diciendo que voy a multiplicar. ¿Qué número multiplicado por esto, por 0.4, me da 2.44? Entonces, realizamos la operación inversa, que sería 2.44 entre 0.4. Y vamos a obtener 6.1. Las divisiones es así, ustedes las tendrían que hacer en su cuaderno con sus procesos o utilizar la calculadora. Opción B, tenemos 0.8 entre 1.6 y vamos a obtener 0.5. Ahora, en este caso me está diciendo que mi resultado es negativo. Entonces, negativo por positivo. Entonces, aquí mi resultado va a ser positivo. Y dividimos 2.8 entre 3.6 y vamos a obtener 0.8. Y ustedes las pueden comprobar. Multipliquen menos 3.5 por 0.8 y obtienen el menos 2.8. Y la siguiente,
dice que mi resultado es negativo. Tengo uno positivo, entonces este de aquí va a ser negativo. Negativo por positivo, obtenemos negativo. 3.8 entre 2.5, obtenemos 1.52. La opción E. Si se fijan, mi resultado es positivo. Tengo un negativo, entonces este de aquí tiene que ser negativo, porque negativo por negativo me da positivo. Y escribimos 0.7 entre 0.28, 2.5. Y recuerden que cuando se multiplica y luego aparece el signo de menos, hay que escribir entre paréntesis ese dato, como en este caso de aquí. Ahora, el resultado de aquí es positivo, entonces este de aquí también va a ser negativo. 2.5 entre 0.05. Y mi resultado es 50. Cuando aparece al principio no es necesario escribirlo entre paréntesis, pero lo pueden escribir. Y ese sería menos 50 por menos 0.05 igual a 2.5. Recuerden que menos por menos da más. Concluye la tabla completando cada multiplicación de la actividad 4 y anoten los dos divisores que le corresponden. Sería realizar exactamente lo mismo que realizamos con las fracciones, solo que ahora con decimales. Entonces, si se fijan, hay que pasar todos los resultados que escribimos en la multiplicación. Entonces, únicamente hay que pasarlos. Opción A, 6.1. Opción B, 0.5. Opción C, 0.8. Opción D, menos 1.52. Opción E, menos 2.5. Y la última opción, menos 50. Identificamos. Primero, en ambas columnas, si se fijan, empieza con 2.4 y 2.4. Entonces, el 2.4 corresponde al resultado. Entonces, en todas hay que iniciar primero con el resultado. Aquí sería 0.8. En la segunda es menos 2.5. Menos 2.8, perdón. Siguiente, menos 3.8. Cero punto siete. 0.7 y 2.5. Ahora, en la primera columna vamos a iniciar con el 0.4. 0.4 es el primer valor. Entonces, todos los primeros valores van a ir en la segunda parte de la primera división. Entonces, tenemos 0.5. Después, menos 3.5. Menos 1.52. Menos 0.28. Y menos 50. Y en la segunda iría lo que tenemos en la rayita, que es 0.6. Entonces, todos los segundos, la segunda parte de la multiplicación iría aquí en la segunda parte. Entonces, tenemos que sería 6.1
1.6, 0.8, (2.5) menos 2.5 y menos 0.05. Y la última, en la primera división, sería lo que tengo al final. Perdón, lo que tengo en la rayita. Y en la rayita es 6.1. Entonces 6.1, que serían todos los que puse de azul del lado derecho. 1.6, 0.8, 2.5, menos 2.5 y menos 0.05. Este menos de aquí iría en la parte de adentro, se me fue. Y ahora el 0.4 serían todos los que pusimos de azul en la parte de la primera división. 0.5 menos 3.5 menos 1.52 menos 0.28 y por último menos 50. Entonces, como retroalimentación, la primera parte se multiplica. Es pasar exactamente todo lo que escribimos en la actividad número 4. En la primera división, el primer término es mi respuesta, el segundo es el primero de la multiplicación y la respuesta sería el segundo de la multiplicación. En el caso de la segunda división, iniciamos igual con el resultado, después con el 6.1, que sería todo lo que tenemos en la segunda posición de la multiplicación, y por último el 0.4, que sería todo lo que tenemos al principio de nuestra multiplicación. Anota para cada inciso una operación que cumpla lo que se indica. Una multiplicación de fracciones cuyo producto sea menos 3/4. Aquí es opción libre, es qué números a ti te pueden dar menos 3/4. Entonces podemos iniciar así a simple vista y escribir por ejemplo, si iniciamos con el número 1/2 por cuánto para que me dé 3/4. Si se fijan, 1 por cuánto me da 3, 1 por 3. Y 2 por cuánto me da 4 por 2. 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Solo que uno de estos hay que escribirlo como negativo. Que en este caso podría poner este o cualquiera. Entonces repito, 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Entonces esta podría ser una posible multiplicación. De ahí ustedes pueden escribir más doblando las fracciones. Por ejemplo, en vez de, podemos repetir otra vez 1/2 por, y a este le podemos agregar el menos. En vez de 3 lo multiplicamos por 2, sería 6. Y en vez de 2 lo multiplicamos por 2, sería 4. Si lo resolvemos, 1 por 6, 6. Y 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Entonces le podemos seguir simplificando. La mitad de 6, 3. Y la mitad de 8, 4. Y si se fijan, me salió exactamente lo mismo que me está solicitando aquí. Entonces aquí ustedes pueden doblar las fracciones y pueden obtener un sinfín de multiplicaciones diferentes. Ahora vamos con una división en donde el resultado sea menos 3 séptimos. Entonces aquí también es opción libre. Una que yo les puedo dar es menos 3 medios
entre 7 medios. Si se fijan, menos por más da menos, que es el menos que nos aparece al principio. 3 por 2, 6. Recuerden que es cruzado. Y 2 por 7, 14. Si continuamos, menos la mitad de 6, 3. Y la mitad de 14, 7. Y obtenemos mi número que tenemos al principio. Ahora, la multiplicación de números decimales cuyo producto sea menos 2.52. Entonces, en este apartado podemos poner en la calculadora 2.52 y dividirlo entre cualquier número decimal y obtenemos otro. También aquí es respuesta libre. Por ejemplo, si yo pongo en mi calculadora 2.52 y lo divido, no sé, entre 1.2, voy a obtener 2.1. Entonces, 2.1 por 2.52, ese podría ser 2.1 por 1.2. Déjame le corrijo. ¿Por qué? Porque yo les dije que en mi calculadora puse 2.5 y lo dividí entre 1.2. Me da 2.1. Entonces, este resultado por lo que lo dividí para que me dé el 2.52. Pero como es negativo, a 1 hay que agregarle negativo. Otro resultado, volvemos a escribir en la calculadora 2.52 y por ejemplo lo vamos a dividir entre 1.4. Entonces me da 1.8. Entonces escribo 1.8 por lo que lo dividí, que es 1.4. Y ese ya también me daría 2.52, solo que a 1 hay que agregarle el signo de menos. Y así ustedes pueden escribir cualquier número, pero hay que dividir este por otro decimal primero en su calculadora. Ahora, una división de números decimales cuyo cociente sea 0.5. Entonces, una división que yo les puedo dar y que les puede funcionar es 0.25 entre 0.5. Y si nosotros dividimos en la calculadora 0.25 entre 0.5, obtenemos el 0.5. Y uno de esos tiene que ser negativo. Valida en grupo y con ayuda del profesor tus resultados de la actividad 4 y 5, que serían esos que tenemos aquí. Comenten cómo encontraron el factor faltante y cómo resolvieron las divisiones. Después analicen la información del siguiente recuadro. Como te habrás dado cuenta, la regla de los signos que se usa al multiplicar y dividir números enteros también es válida para los números fraccionarios y decimales positivos o negativos. De manera que, al multiplicar o dividir dos números fraccionarios o decimales, uno positivo y otro negativo, se obtiene un número negativo. Al multiplicar o dividir dos números fraccionarios o decimales, ambos positivos o ambos negativos, se obtiene un número positivo. Te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 13, número 31, ¿qué número multiplicado por menos 3/4 da 2/3 de la secuencia 11, páginas 72 y 73 de tu libro de texto Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2?